Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar sobre el tema del bautismo y en especial del bautismo de los bebés. Vamos a estar hablando de salvación y de condenación referente a los bebés, y la pregunta es: ¿se condenan los bebés no bautizados? Entonces vamos a estar viendo pasajes relacionados con la fe, obviamente, con el bautismo, con la salvación, con la condenación. Eso es lo que vamos a estar viendo para este video. Si aún no te has suscrito, considera suscribirte al canal principal Master Bible y al canal secundario Según la Biblia, y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta, y para ello voy a seguir utilizando esta aplicación. Por aquí por abajo te voy a dejar el link de esta aplicación, te lo voy a dejar el link en la descripción. Entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta, y primero que todo voy a explicar sobre en qué consiste la salvación. Y bueno, vamos a ello. Bueno, aquí estamos aquí, tenemos, como comentaba, tenemos varios pasajes. Y bueno, ¿en qué consiste primeramente la salvación? Y después vamos a continuar pues para responder esta pregunta. Vamos paso a paso. Primero, ¿en qué consiste la salvación? Bueno, la parte fundamental la tenemos aquí, y aquí tenemos el pasaje de Marcos 16, y sobre todo en el versículo 16. Entonces podemos tomar esto como la parte fundamental de la salvación. Y aquí nos dice el versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice: mas el que no creyere será condenado. Entonces primeramente, por lo que podemos ver es de los elementos que nos está hablando. Se nos está hablando de fe, que la persona debe creer, y también se nos está hablando que la persona debe ser bautizada y esta persona pasa a ser salvo. Y bueno, a continuación vamos a ver esto que tiene que ver con el bautismo de los bebés. También podemos aquí observar algo importante: es que debe haber una predicación del evangelio. Entonces estamos hablando de los elementos fundamentales que corresponden a la salvación. Entonces, como comentaba, es la fe, es creer, es también que la persona sea bautizada, como ya lo hemos hablado en otros videos, y también que debe haber una predicación. Entonces estas son los elementos fundamentales que se refieren a la salvación. Hay una predicación, la persona debe creer y la persona debe ser bautizada. Entonces esto es de lo que se trata, la parte fundamental de la salvación. Para que una persona pase a ser salvo, pues tienen que haber estos elementos. Son los elementos clave para la salvación. Y también que la persona, obviamente, si hay una predicación, la persona debe ser capaz de recibir ese mensaje. Entonces ya estamos viendo cuáles son los puntos más importantes que tienen que ver con la salvación. Y aquí estamos poniendo pues estamos utilizando la palabra de Dios, estamos hablando según la Biblia para dar respuesta a esta pregunta, y estamos tomando aquí este pasaje de Marcos, y pues
Por acá tenemos Efesios 2:8-9, también nos sigue hablando de la fe. Entonces ya hablamos de los puntos o los elementos fundamentales que nos hablan sobre cómo la persona pasa a ser salvo, y aquí en la aplicación lo podemos ver pues con más claridad, que es que la persona reciba, sea capaz de recibir, primero que haya una prédica, y lo siguiente, que la persona sea capaz obviamente de recibir la predicación, y por consiguiente que la persona crea, y también pues que la persona sea bautizada. Entonces esto es de lo que se trata fundamentalmente cuando se habla de salvación. Entonces es la parte fundamental de la salvación. Y ahora vamos a pasar a ver, también aquí en esta aplicación tenemos un pasaje que nos habla, pero esta vez vamos a ver de qué se trata la condenación. Estamos hablando todo es relacionado al tema. Primeramente fuimos a ver sobre la salvación y ahora pasaremos a ver la condenación. Entonces primero cómo las personas pasan a ser salvas, y por la otra parte cómo es que las personas son condenadas. Es lo que vamos a ver ahora mismo. ¿Y esto para qué? Para ver qué ocurre con los bebés, para ver si los bebés que no son bautizados se van a condenación o no. Entonces por eso estamos viendo sobre la salvación y sobre la condenación. Entonces vamos a seguir viendo según la Biblia, pues qué es lo que nos dice. Aquí tenemos un pasaje que nos habla sobre la condenación, Juan 3:18-20. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. ¿Qué es lo que podemos notar en este pasaje? Que se nos está hablando, como ya había comentado, sobre la condenación, y aquí nos está diciendo claramente en lo que consiste. Y el elemento principal que tenemos es que nos habla de creer, pero en esta ocasión es la parte contraria a la salvación, donde dice el que en él cree no es condenado. Aquí está hablando de salvación, pero también dice que más el que no cree ya es condenado, y nos dice el por qué, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces ya estamos viendo en qué consiste también la condenación, y aquí nos está hablando la palabra de Dios que se nos habla de un rechazo. Entonces para la salvación hay una prédica, hay una capacidad que tiene la persona para recibir la predicación, y la persona debe creer, y en el caso de la condenación es algo parecido. Debe haber también una predicación que ya sabemos que es el mensaje de salvación, que es el evangelio. Entonces esta es la predicación que debe haber. Igualmente las personas deben ser capaces de recibir el mensaje. ¿Para qué? Para que puedan creer o para que puedan rechazar el mensaje. Y pues en este caso la palabra de Dios dice que cuando el mensaje de salvación o cuando el evangelio de salvación es rechazado, esto es cuando la persona no cree en lo que se le está predicando, no cree en el unigénito Hijo de Dios, no cree en Jesucristo, no cree que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, no cree en su muerte, no cree en todos los demás misterios, en la resurrección, no cree en todo esto, no acepta a nuestro Señor Jesucristo en su corazón
como Señor y Salvador, pues estamos viendo de que la palabra de Dios nos dice que estas personas van por el camino de la condenación. ¿Por qué? Porque se está rechazando el camino, y el camino es creer en nuestro Señor Jesucristo y es aceptarlo. Entonces, de eso se trata la condenación. Y bueno, dicho esto, ahora lo que tenemos que hacer es ver si esto corresponde o en qué tiene que ver con los bebés. Con los bebés ya vimos sobre la salvación, sobre en qué consiste la salvación, fundamentalmente, es decir, lo principal sobre la salvación. Ya vimos también lo principal sobre la condenación. Ahora bien, esto aplica. La pregunta es cuando, por ejemplo, aquí se está hablando de que los que no creen van a condenación, ya están siendo condenados por no creer. Y vamos a empezar ya a dar respuesta a esta pregunta. ¿Se condenan los bebés no bautizados? La respuesta pues corresponde a que no se puede hablar de una condenación de los bebés, ya sea que aunque estén bautizados o no bautizados, no se puede hablar de una condenación de los bebés por el hecho de que, como habíamos comentado, los elementos es que debe haber una predicación y debe haber una capacidad para creer. Entonces, en el caso de los bebés, no tienen capacidad, no tienen la conciencia, en primera, para recibir el mensaje, y en segunda, no tienen la capacidad para creer. Y esto quiere decir que no pueden creer, y por consiguiente tampoco no pueden rechazar. Entonces no pueden creer, por una parte, porque no tienen la capacidad, aunque hubiera una predicación. Entonces sí puede haber una predicación, pero se le predica a una persona que no tiene la conciencia o la capacidad para recibir el mensaje, ya sea para creerlo, para aceptarlo o para rechazarlo. Entonces estamos viendo de que cuando se habla de la condenación, fundamentalmente se habla de que debe haber un rechazo. Las personas deben rechazar la fe, deben no creer, debe haber, como habíamos mencionado, una predicación, y las personas deben rechazar, dice la palabra de Dios, porque no creyó, es decir, porque no creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces esto no aplica para los bebés. ¿Por qué? Ya comenté el por qué. Porque los bebés no están rechazando la palabra. Entonces no se puede hablar de una condenación de que los bebés, ya sea que estén bautizados. Esto aplica para los bebés bautizados, y para los bebés no bautizados no aplica para ellos de lo que habla la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los bebés, ya sea que estén bautizados o no bautizados, no tienen la capacidad, aunque haya una predicación, no tienen la capacidad para rechazar. Entonces los bebés no están rechazando la palabra de Dios, y por ello no aplica lo que dice la palabra de Dios para ellos. Entonces, en resumen, vamos a dar ya una respuesta concisa a esta pregunta de si se condenan los bebés no bautizados. Y aquí tengo que decir que no puedo yo emitir un juicio sobre los bebés, porque yo no soy Dios. Pero estoy hablando según la Biblia, estoy hablando según la palabra de Dios. Y tengo que decir que al final de todo, el juicio, y aquí lo tenemos también en la aplicación, el juicio
pues le corresponde a Dios. Entonces yo simplemente estoy hablando según la Biblia y estoy dando respuesta según la Biblia. Como comentaba, la respuesta a esta pregunta de si se condenan los bebés no bautizados, la respuesta es que ya que los bebés no pueden creer, como habíamos comentado, los bebés no están rechazando la palabra, no están rechazando el evangelio. Por lo tanto, los bebés bautizados y no bautizados, esto aplica para bebés que hayan sido bautizados y para bebés que no hayan sido bautizados, aplica para ambos. Estos se encuentran bajo la misericordia de Dios. Entonces esta es la respuesta a esta pregunta. Se condenan los bebés no bautizados. La respuesta es tanto para los bebés bautizados como para los no bautizados. No se puede hablar de condenación, sino que estos, según la Biblia, se encuentran bajo la misericordia de Dios. Y de esta manera llegamos al final de este video, y tengo que recalcar que al final de todo el juicio es de Dios y el juicio le corresponde a Dios. Si te gustó el video y quieres que sigamos utilizando esta aplicación para hacer más videos, dale like y compártelo. Suscríbete al canal principal Master Bible y al canal secundario Según la Biblia, y activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Te invito a ver todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.